Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Hoy, como todos los días, las informaciones en Bolivia News, las más destacadas desde Bolivia, en esta jornada de jueves 2 de julio. Comenzamos. Debido a la visita del Papa Francisco al país, el gobierno decidió decretar feriado departamental en La Paz el próximo 8 de julio y el 9 de julio en Santa Cruz. Además, habrá tolerancia laboral en todo el país, tanto en el sector público como privado, para facilitar el traslado de miles de personas al encuentro con el Sumo Pontífice. Así lo indicó el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso. El ministro de Minería, César Navarro, calificó de chantajistas a los mineros cooperativistas que amenazaron con realizar movilizaciones durante la visita del Papa Francisco a la ciudad de La Paz. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras, FENCOMIN, dio al gobierno un ultimátum hasta el 7 de julio para solucionar sus peticiones, entre las que se pide resolver el problema de la cooperativa minera 26 de febrero de Colquiri. Navarro indicó que el gobierno está abierto al diálogo, pero considera irresponsables las actitudes de ese sector. El canciller chileno Heraldo Muñoz indicó que no habrá un encuentro con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, quien viajará a Santiago el próximo jueves para disertar en 2 universidades sobre su obra sociológica y sobre las reformas del gobierno de Evo Morales. Muñoz dijo que no es una visita oficial, sin embargo, que al ser un vicepresidente hay que darle todas las seguridades y estamos disponibles para otorgarle todas las facilidades que él necesite, señaló el canciller. El stand de Bolivia batió récord de visitantes en la Expo Milán 2015, que se desarrolla en Italia y se prevé generar $40 millones en intenciones de negocios. Así lo anunció el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarence Endara. La Expo Milán es una de las ferias más grandes del mundo, ya que reúne a 140 países. Bolivia expone su cultura, artesanía, turismo y productos agrícolas. Los abogados que no se inscriban en el registro público de abogacía no podrán ejercer la profesión durante 1 o 2 años y tendrán que pagar un salario mínimo. El plazo se vence el jueves 9 de julio, según informó el director de ese registro. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Marcelo Arrazola, calificó el pago de la multa como una arbitrariedad porque la medida del Ministerio de Justicia sobrepasa su competencia, que establece la ley para el ejercicio de la abogacía y su decreto reglamentario. Esteban Quispe, el joven de Patacamaya, quien construye robots con desechos, logró uno de sus sueños y obtuvo una beca de estudios del Ministerio de Educación para especializarse en robótica en la universidad que él elija. Esteban quiere aprender sobre inteligencia artificial y ponerla en práctica en Bolivia. Su madre, Teresa, atribuye su ingenio al consumo de pito de trigo y quinoa. Cambiamos de segmento para presentarle ahora las cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 58 centavos. El real brasilero, 2 bolivianos 18 centavos. El yen, 0.055 bolivianos. Es momento de presentarles las informaciones deportivas. San José de Oruro no tiene plata para el sueldo del arquero Carlos Lampe y busca transferir al joven portero cruceño. Los clubes como Bolívar, Universitario de Sucre, Oriente Petrolero y Sport Boys de Warnes tienen interés en fichar al guardameta oriental. El equipo orureño no tiene el presupuesto suficiente para pagar $10.000 de sueldo de Lampe, quien sigue presentándose en las prácticas de pretemporada para cumplir con su contrato que tiene con San José hasta el 2017. El presidente del club, Arturo Murillo, espera que esta semana pueda definir el traspaso del jugador, pese a que Lampe mostró su predisposición de rebajarse el sueldo, pero cobrando la deuda que tiene con San José de sueldos retrasados y primas. El tirador cruceño Rudolf Kinenburg será el encargado de llevar la tricolor boliviana en el acto de inauguración de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, que se iniciará el 10 de julio. Una comisión de presidentes de federaciones deportivas del Comité Olímpico Boliviano decidió que el cruceño de 32 años era el indicado para ingresar en el acto de inauguración con la bandera tricolor.
Rudolf ganó medallas en competencias internacionales, además de llegar al podio de los Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, y en Toronto quiere llegar a la cima. Su preparación está en la fase final porque resta poco para emprender el viaje de la delegación. Hasta aquí las noticias para esta información de jueves 2 de julio. Retornamos en cualquier momento con más informaciones en Bolivia News. Mientras tanto, seguimos compartiendo contenidos que a usted le interesan en nuestras plataformas sociales: YouTube, Facebook y Twitter. Y por supuesto nuestra plataforma web www.boliviawebtv.tv. Hasta cualquier momento. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.